un tema sencillo, pero al mismo tiempo es un tema muy doctrinal de la Iglesia de Dios, porque no todas las iglesias creen de la misma forma como cree la Iglesia de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando uno viene al conocimiento de la verdad, uno aquella persona o aquel ser que uno le ha creído es a Dios. Esto es bien importante porque hay muchas formas a veces de creer, pero hay una sola forma ante Dios de tener una verdadera fe y un verdadero creer en Dios. Y eso hace una gran diferencia entre nosotros y el resto del mundo, entre nosotros y el resto de lo que se llama en sí la cristiandad. Y vamos a ver a través de este pequeño sermón, pues espero que sea pequeño, que vamos a comprender algunas cosas. Una de las cosas sorprendentes que vemos en Santiago 2:23 y que se debe aplicar a nuestra vida y debería ser igual, y creo que debemos ser también, así como fue nuestro padre Abraham, el padre de la fe, dice: y fue cumplida la escritura en Santiago 2:23, que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Esto es esencial. Por eso el creer en Dios no es cualquier creer, no es cualquier creer, porque aún los demonios creen y tiemblan, pero no son consonantes con ese creer. ¿Por qué? Porque no actúan de acuerdo a las cosas de Dios. Ellos actúan a lo que ellos quieren. Entonces esa es una creencia o una fe muerta. Muchas personas no se dan cuenta de eso. Eso es una fe muerta, lo que ellos tienen. Ellos saben quién es Dios y saben que existe Dios, pero no creen en Él porque no actúan de acuerdo a Él. Entonces, esta es una de las cosas importantes, que cuando nosotros creemos en Dios y actuamos de acuerdo a su voluntad, nos vamos a convertir entonces en amigos de Dios. Y esto es esencial para que nosotros comprendamos que la Iglesia de Dios no es una religión, no es una religión. Hay muchas religiones, hay formas de ser religiosos, inclusive dentro de la Iglesia de Dios a veces se introducen personas que son religiosos o dados a la religiosidad, pero no necesariamente eso significa que creen en Dios. Y esto es bien delicado, porque el religioso a veces no se ve a sí mismo como una persona que no cree en Dios. Y esto es bien delicado porque así mismo pasó con los fariseos, así mismo pasó con los saduceos, y el Señor les llamó la atención sobre esto. Y eso es otro tema, pero no lo voy a tocar ahora, solo será para otra en el futuro. Pero sí le quiero llevar a Juan 3, que es fundamental para que entendamos la misión de nuestro Señor Jesús aquí y el pensar de Dios con respecto a aquellos que han de creer en Él. En Juan 3, versículo del 14 al 18 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuche bien lo que dice esto aquí: para que todo aquel que en Él creyere. Eso nos da una clave de quién es Dios. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Dios no quiere un autómata o una máquina que crea en Él. Dios quiere que nosotros voluntariamente creamos en Él. Es de nuestra voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es bien importante, porque no todo mundo cree de acuerdo a la palabra de Dios. Creen que existe un Dios, pero no creen en Dios. Era el que cree en Cristo Jesús, que es el que Dios ha enviado, y le recibe, entonces Dios le da potestad para ser hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Somos engendrados, y es una de las partes esenciales de nuestra creencia, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Luego del bautismo estamos allí engendrados, esperando entonces el momento de nuestra transformación y resurrección. Vamos a tener un cuerpo espiritual. Mas esto es por la voluntad de Dios. Es importante. Entonces, vamos a ver aquí que la fe y el creer están correlacionados. En Hebreos 11:1 dice la Biblia, define de esta palabra fe, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es ya pan comido para muchos, lo han escuchado muchas veces, pero eso nos lleva a algo, es que nosotros, sin ver, hemos creído la palabra de Dios. Y esto es bien importante. Hemos creído en Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios y hacemos la voluntad de Dios en todas las cosas de acuerdo a su palabra, entonces nos es contado por justicia. Y cuando nosotros hacemos las cosas que Dios quiere, entonces nos convertimos en amigos de Dios. Antes, en el tiempo antes de venir nuestro Señor Jesús, había algo muy particular, que era la ley, o sea, el Antiguo Testamento. Y nos dice el libro de Gálatas, en el capítulo 3, que esta ley o el Antiguo Testamento era el yugo o la guía, como se le ponían o se ponen todavía en algunos lugares en el mundo de los animales, para darles dirección. Y en Gálatas 3, en el versículo, estoy aquí perdido, Gálatas 3, versículo 22 al 29, nos dice lo siguiente: mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, o sea, hablando del Antiguo Testamento, encerrados en aquella fe que había de ser descubierta, de manera que la ley, nuestro ayo, o sea, nuestra guía, que es el ayo que se pone al animal para que lo guíe, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y vamos a dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Entonces, hermanos, nos está diciendo que ya venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, porque ahora viene algo nuevo. Y ese es el nuevo pacto que encontramos en el libro de Jeremías. Pero, ¿qué es lo nuevo? Porque antes nos teníamos que guiar por aquella forma de fe, en donde
teníamos que seguir ciertos parámetros, ciertos rituales, ciertas cosas. El Señor nos dice a nosotros en el libro de Revelación que ahora que ha venido nuestro Señor Jesús, en el capítulo 1, vamos a verlo, ha habido una revelación, dice, dice el versículo 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, las cosas que deben suceder presto, y lo declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía o enseñanza, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy Dios pues ha dado la palabra de Dios, que consideramos también hoy en día al Nuevo Testamento. Y hay dos palabras: la palabra viva, que es nuestro Señor Jesús, y se dice así porque nuestro Señor Jesús cumplió todas aquellas cosas que estaban en la palabra de Dios, no tuvo pecado y nos sirve como modelo para que nosotros le imitemos a Él, porque tiene el carácter de Dios. Dice que esta revelación que Dios ha dado a nuestro Señor Jesucristo viene de Dios, para que sus siervos estén atentos, y que dice que es una bienaventuranza aquel que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda. Hay que guardar las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca. Entonces es importante creer, porque cuando creemos y guardamos las cosas que están en la palabra de Dios escritas, nos resguardamos y nosotros vamos entonces a tener oportunidad de ser verdaderos hijos de Dios y vamos a tener derecho a la salvación. Cuando vamos a ver aquí también que nosotros fuimos llamados, la única forma que uno puede ser llamado es cuando nosotros tenemos esa certeza de que existe un Dios, porque como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La única forma que nosotros tenemos es el Evangelio de la palabra de Dios, o la palabra de Dios, cuando es predicada, nosotros recibimos un llamado. Nosotros creemos que existe un Dios, pero Dios nos va a hacer un llamado a través de su Espíritu, a través del Evangelio. Y como dice en Efesios 4, del 1 al 6, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Entonces Dios nos está llamando a participar de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice que Él es uno, dice que es un Señor, que es nuestro Señor Jesús, dice que nada más hay un solo Espíritu Santo, y nos dice que hay un solo cuerpo, hay una sola forma de bautismo, pero Dios nos lo da a revelar a través de la Escritura y nos hace un llamado para que estemos atentos. Cuando nosotros estamos atentos a ese llamado y lo entendemos, entonces empezamos a actuar de acuerdo al llamado que hemos recibido. Y eso, por eso entendemos nosotros en la Iglesia de Dios claramente que tenemos que estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios,
para saber si realmente estamos en fe o no lo estamos. Y esto es esencial. Cuando creemos en Dios, tenemos también que ser imitadores de Él como hijos amados. No es cualquiera que pueda decir que imita a Dios, solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Porque para poder participar de ese llamado, uno tiene que haber recibido el Espíritu de Dios, uno tiene que haberse bautizado, como lo vimos al principio, todos aquellos que lo recibieron, tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando uno lo recibe es cuando uno recibe el bautismo, uno recibe el Espíritu Santo de Dios. En uno. En Efesios 5 del 1 al 2 dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Entonces, cuando andamos en fe, en verdadera fe, hemos creído de verdad, dice que nosotros entonces tenemos un andar particular, y ese es andar de acuerdo a Dios. Y ese andar de acuerdo a Dios se convierte en un sacrificio, dice, a Dios en olor suave. Hay una diferencia. Muchos en el mundo dicen creer en Dios y participan de lo que es la llamada cristiandad. Sin embargo, hacen cosas que no son, o practican cosas de acuerdo a la fe que ellos tienen, que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que entonces estar atento a todas las cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios, y cuando nosotros escudriñamos la Escritura y nos damos cuenta de una verdad, hay que acogerla para andar de acuerdo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Efesios 5, 13 y 17, mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz está hablando de la luz de la palabra de Dios, está manifestando, todo hay que juzgarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Todas las actividades que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que nosotros somos, hay que juzgarlo para ver si está de acuerdo a la palabra de Dios. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ya les expliqué que, como dice Efesios, eh, 3, 5, 6, que nosotros hemos sido llamados por medio del Evangelio. Por eso lo voy a leer. Dice Efesios 3, 5 al 6, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Entonces, ¿cómo recibimos el llamado? Por el Evangelio. Si uno está, muchas veces, tiene que tener dos cualidades. Tiene que tener la certeza de que existe Dios, y tiene que tener la certeza que es galardonador de aquellos que creen. Pero para conocer el verdadero Dios, dice que hay un llamado, y ese llamado es a través del Evangelio, la predicación. Entonces, si creemos en esto y recibimos el llamado, vamos a ser adoptados hijos por Jesucristo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, eso está en Efesios 1, del 1 al 13. Y esta lectura de Efesios es una lectura bastante peculiar, porque tiene temas profundos, donde se ha dado una mala interpretación de
es la predestinación. Se ha dado mala interpretación de lo que es el llamado. Y hay un libro que lo escribió el apóstol Moisés, un libro rojo que tenemos por ahí, Principios y Razones y Principios. Ahí el apóstol Moisés explica muy bien qué es lo que es la predestinación. Así que yo voy a tratar de que veamos que cuando creemos, cómo nosotros creemos, cómo somos llamados, porque este capítulo 1 de Efesios explica mucho de eso, pero lo entienden muy mal porque con la reforma protestante, especialmente con el calvinismo, entró una mala interpretación de la predestinación, y no es lo que la palabra de Dios enseña. Sorprendentemente esto es así, y hay que entenderlo claramente. Entonces, en Efesios 1, versículo del 3 al 13, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Entonces vamos a ver, dice aquí, veamos analizando los primeros versículos. Dice que Dios Padre nos bendijo en nuestro Señor Jesucristo con toda bendición espiritual. O sea, porque todas las promesas son nuestras. Pero ¿cómo recibimos esas bendiciones espirituales, si no formamos parte del cuerpo de Cristo? No hay manera. Entonces, acuérdense que una de las cosas que uno tenía que hacer inicialmente, según lo que estamos estudiando, era creer, tener seguridad de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y luego, cuando tenemos eso en nuestro corazón, que lo entendemos, porque Dios se revela en su creación, por eso está abierta la salvación para todo hombre. Cuando eso ocurre, Dios nos hace el llamado a través del Evangelio. Y cuando entramos a participar ya del cuerpo de Cristo, entonces, debido al conocimiento de Dios de las cosas, Él sabe, eso se llama su omnisciencia. Él sabe quién lo va a aceptar, quién no lo va a aceptar. Sin embargo, como les decía al principio, Dios no quiere una máquina, Dios no quiere a alguien obligado. Todo fue hecho voluntariamente. La persona, Él lo sabe, pero es uno el que escogió a Dios, creer en Dios. Entonces, cuando uno entra al cuerpo de Cristo, entonces vamos a recibir todas estas bendiciones celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Dios escogió antes de la fundación del mundo? Que ahí es donde viene a veces la situación del enredo. Dios escogió que todos aquellos que escogieran a creer en Cristo, esos iban a ser sus hijos. Eso fue lo que Dios escogió. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Dice, y aquí es donde está en el libro bien explicado, la predestinación. Habiéndonos predestinados para ser adoptados. Una vez que Dios ya sabía que íbamos a elegir a Cristo, que íbamos a estar dentro del cuerpo de Cristo, nos predestinó, o sea, para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando somos adoptados, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En ese momento hemos sido, y nuestra predestinación ya completamente para ser hijos de Dios, igual que en nuestro Señor Jesús, que vamos a tener el mismo cuerpo y todo, cuando venga la transformación de este cuerpo carnal a tener un cuerpo eternal. Eso es lo que Dios ha predestinado, que los hijos de Dios
tengan vida eterna en un cuerpo celestial. Eso es lo que Dios ha predestinado. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó porque creímos en Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Ese es el misterio de su voluntad, lo que le estamos hablando. El misterio es que seamos nosotros predestinados a ser como su Hijo, Jesús. Seamos transformados según su beneplácito, que había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo dice, mira cómo es esto, tuvimos suerte, porque Dios pudo haber deshecho la humanidad del día que Adán y Eva pecaron, y haber hecho todo nuevo. Sin embargo, dice aquí, por haber creído realmente a Dios y habernos hecho amigos de Dios al cumplir con las cosas que Él nos pide, dice, hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces tenemos una gran esperanza, para que seamos para la alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. Mire cómo es, ¿cómo esperamos en Dios? ¿Se acuerda cuando recibimos el llamado, recibimos el Evangelio? Ahí entonces vosotros oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, escuchen, desde que creísteis, esto es lo que Dios considera realmente creer en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Amén. Qué cosa más grande que Dios nos está dando. Estamos predestinados a gloria para glorificar a Dios el Padre. Entonces, esta es por su propia voluntad. Pero nadie viene a la iglesia de Dios, nadie viene a Dios si no cree que hay Dios, ni piensa que Él es galardonador de lo que le gusta. Y hay que tener esto en cuenta. También dice, debemos mantenernos en ese cuerpo de Cristo, porque hay muchas formas de doctrina, hermanos, muchas formas de enseñanza. Y el Señor ha creado el cuerpo de Cristo en la actualidad, tanto de judíos como de gentiles, como todo tipo de gente del mundo que han venido a aceptar a Dios como su Dios y han creído en Él. Pero dice que no es en cualquier lado, hay una forma, una enseñanza que Dios ha dado. En Efesios 4, versículo del 11 al 15 dice, y Él mismo dio ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Miren para qué, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo vamos a llegar a esto? ¿A qué objetivo tiene esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, y que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Entonces, hermanos, es esencial que nosotros entendamos estas cosas. Creer en Dios no es solamente creer intelectualmente o saber que existe un Dios, sino que hay que ser imitadores de Dios como hijos amados. Hay que creer en Cristo Jesús, hay que ser bautizados, hay que pertenecer a la verdadera iglesia de Dios, hay que tener todas estas cualidades aquí para que no nos engañen
Por eso el mundo está engañado. Y estas cosas, por eso el mundo está engañado y está en una lucha de lo que es el llamado, qué es la predestinación, qué es, ¿cómo se llama? Todas estas teologías que se inventan, cuando está claro en la palabra de Dios que son todas estas cosas. Sin embargo, no se predica el verdadero evangelio. Y es importante entonces que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Dice aquí en Efesios 3, 17 y 19, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, es importante que Cristo esté en nosotros para comprender todas las cosas de Dios. Cuando venimos a la verdadera fe que Cristo habita en nosotros, vamos a comprender todas las cosas de Dios, porque para nosotros es la promesa y para todos aquellos cuanto el Señor ha llamado. Y esto es importante. No nos dejemos confundir, hermanos. Hay que tener una genuina fe en Dios, hay que creer en Dios, hay que creer en su Jesús. Entonces es importante pues que nosotros entendamos que el creer que tenemos en la iglesia de Dios no es nada comparado con el creer del mundo. Nosotros tenemos una joya preciosa en nuestras manos y esto es importantísimo que lo entendamos. Paso a los hermanos.